Hace unas semanas vimos que poco antes de la traición y el arresto de Jesús nuestro Señor, Él usó su tiempo limitado para enseñar a los apóstoles la urgencia de llevar o de dar fruto. Jesús nuestro Señor explicó que dar fruto era señal de vida espiritual y también era una señal de una manera de glorificar al Padre. El Padre, como sabemos, es el labrador. Jesús, nuestro Señor, es la vid y los creyentes son los pámpanos. Así que en esta noche vamos a considerar nuevamente las palabras de nuestro amado Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículos 1 al 11. Juan capítulo 15, versículos 1 al 11. La Escritura nos dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o en otras palabras, toda rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las palabras de Jesús merecen ser repasadas en esta noche. El tema o el título de nuestro tema de hoy es La vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos. Nuestro amado Señor Jesús inunda su enseñanza con el tema de dar fruto. Y aunque pensamos en una gran variedad cuando pensamos en fruto o en fruta, Jesús solía asociarlo con higos y con uvas. Leemos, por ejemplo, en el relato del Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En nuestro primer estudio, hace unas semanas, observamos 2 de las 4 clases de creyentes a las que alude Jesús.
Pero hoy queremos abordar estos tipos de creyentes con más detalle y también analizar las otras dos clases de discípulos. La primera clase de seguidores no da fruto. Como resultado, esos pámpanos o esas ramas son estériles, o discípulos también se describen así, son quitados, según el versículo 2. Jesús dice más específicamente en Juan capítulo 15 y versículo 6, Juan capítulo 15 y versículo 6, que quienes no permanecen en Cristo son infructuosos y son secados, recogidos, echados al fuego y quemados. Observen con atención a este primer tipo de discípulos, ya que muchos estudiantes de la Biblia, incluso predicadores y pastores, pasan por alto o descuidan esta seria advertencia. Muchas personas perderán la salvación. ¿Por qué? Porque pasan por alto o ignoran las enseñanzas de Jesús. No solamente con creer se es salvo, sino a través de la obediencia. Creen que cumplen con sus obligaciones espirituales al ser salvos. En algunos casos, maestros bíblicos famosos les han dicho que una vez salvos, su salvación es tan segura que pueden caer en un grave o en una grave inmoralidad o sucumbir al ateísmo y aún así ser salvos. Otros creyentes ven lo absurdo de esa conclusión, pero viven vidas aletargadas, indiferentes a la doctrina o vidas inmorales, sin preocuparse por perder su conexión con Cristo y la vida eterna. Pero aquí vemos cómo nuestro amado Señor Jesús recalca estas conclusiones erróneas en Juan capítulo 15. Amados hermanos y amigos, los evangelios presentan esta verdad en varias ocasiones. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias, al relato del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. En Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9, Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, multitudes como judíos, y fíjense, judíos eran el pueblo de Dios. Y Juan el Bautista les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Pueden observar que la gente todavía confía en su herencia religiosa. Estos judíos pensaban, por ser contemporáneos o descendientes de Abraham, pensaban que ya lo tenían hecho, que iban a ser salvos sin obedecer a Dios. La gente todavía confía en su herencia religiosa. Hablan de la historia de la iglesia familiar como si rastrear la fe en Jesús a lo largo de la generación los librará de algún problema. El gran profeta aquí desmiente esa idea. La enseñanza de Jesús sobre esto es tan fundamental que comenzó a enseñarla en su primer sermón. Mateo capítulo 7, versículo 19. Mateo capítulo 7, versículo 19, Jesús dijo, todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Más tarde, imaginen la sorpresa de los discípulos una mañana cuando Jesús, hambriento, vio una higuera, se acercó y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Seguramente los discípulos pensaron que esto era una exageración, secar una higuera. Pero, ¿por qué? ¿Por qué encontramos la maldición de la higuera en las Escrituras? ¿Por coincidencia? Claro que no. Este incidente, amados hermanos y amigos, este incidente revela más que la frustración de Jesús con una higuera estéril. Este pasaje sugiere que, así como el hombre espera que un árbol frutal dé fruto, Dios espera que el cristiano produzca fruto espiritual. Así es, Dios espera que el cristiano produzca fruto espiritual. ¿Podemos comprender el punto? El Padre se enoja con los seguidores infructuosos, aquellos que dicen: yo amo a Dios, yo sigo los mandamientos, pero con sus hechos reflejan lo contrario, o dejan el saco de cristiano en el lugar de reunión y viven una vida totalmente diferente allá afuera. Usando la misma analogía, el apóstol Pablo dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? En forma de pregunta. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Pero luego vemos en Santiago capítulo 5 y versículo 7, Santiago capítulo 5 y versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dios, como el agricultor, espera pacientemente a que sus cosechas maduren y produzcan, pero esta paciencia tiene límites. Así es, amados, esta paciencia tiene límites. Jesús enseña en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Saben? Pienso en Jesús, nuestro Señor, pasando 3 años trabajando directamente con el pueblo judío, cultivando y regando con la expectativa de la producción. Si bien esta parábola refleja principalmente la decepción de Dios con la nación judía, tiene una aplicación secundaria para todos los creyentes de hoy y de mañana.
Entiendo que una semilla de uva plantada tarda 3 años en dar lugar a una vid con ramas que produzcan uvas. Si después de ese tiempo tu vid produce uvas grandes y jugosas, qué satisfacción, ¿no es así? Pero si después de 4 o 5 años de paciente espera y observación solo encuentras ramas y hojas estériles, qué frustrante sería. Pues bien, así se siente Dios. Así se siente Dios cuando invierte tanto en nuestra vida secular y espiritual. Piensen en todos los profetas y todos sus mensajes en el Antiguo Testamento. Y luego el Padre nos provee a nuestro amado Señor Jesús, a los apóstoles y a todas sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Y si después de todo ese cultivo, los creyentes viven vidas insensibles, estériles e improductivas, preguntamos, ¿qué clase de respuesta puede el hombre esperar de Dios? Jesús lanza una acusación directa contra los judíos en Marcos capítulo 12, versículo 1. Por favor, vayan conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 1 y veamos esa acusación directa de parte de Jesús. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El hombre que plantó la viña representa a Dios. Los labradores representan a los judíos o a los líderes judíos. Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Los numerosos siervos enviados a los labradores representan a los profetas que Dios envió a su pueblo. Ahora observen conmigo los versículos 3 al 5. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a éste mataron, y otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Como último recurso, el hombre que plantó la viña envía a su amado Hijo, quien representa a nuestro amado Señor Jesús, seguro de que los labradores lo iban a respetar. Lamentablemente, en lugar de darle al dueño el fruto que
tan justamente merece, muestran una ingratitud escandalosa, matando a su hijo y expulsándolo de la viña. Las consecuencias de tan grave mala administración y violencia no sorprenden. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén cumple esta y otras profecías. Los otros a quienes el dueño entrega la viña se refiere a usted y a mí, a los gentiles. Es poco común que un hijo de Dios comience su camino con Cristo con la intención de ser un cristiano estéril, improductivo e infructuoso. Por eso preguntamos, ¿quién sería tan perverso? ¿Quién sería tan perverso como para participar de las bendiciones que se encuentran en Cristo, obedeciendo el Evangelio con la intención de decepcionar a Dios Padre? ¿Quién sería tan perverso de pensar así? Desafortunadamente, este enfoque no parece ser poco común. En la parábola del sembrador, Jesús enfatiza la importancia de tener un corazón que responda a la semilla del Evangelio produciendo fruto. Y bueno, vamos a hablar más sobre esto más adelante. Pero Jesús, nuestro Señor, menciona una segunda clase de discípulos que dan algo de fruto. Algo de fruto. ¡Qué maravilloso! Fruto. Pero como reveló el estudio de hace algunas semanas pasadas, Dios espera más que poco fruto. Y por eso, para obtener más, Jesús nuestro Señor dice que poda las ramas fructíferas en Juan capítulo 15 y versículo 2. Observamos que aunque nuestra cultura sugiere que la clave del éxito y la felicidad es obtener más de lo que este mundo ofrece, a los ojos de Dios, escuchen, a los ojos de Dios, menos es más. Así que Él poda algunas de las hermosas hojas y brotes, cosas seculares, no esenciales, para que la rama dé más fruto. Pero hay veces que nos cuesta desprendernos de esas cosas. Ahora consideren el tercer nivel de fertilidad. Ese tercer nivel de fertilidad es el siguiente: más fruto. No dar fruto es desastroso. Dar algo de fruto agrada a Dios, el viñador, pero más fruto es aún mejor. Amados, dar más fruto indica una respuesta de fe a los desafíos de la vida, donde los creyentes se acercan a Cristo en lugar de quejarse o enojarse con Dios. En pocas palabras, dar más fruto indica un crecimiento espiritual continuo, es decir, una madurez. Preguntamos retóricamente, ¿es aquí donde ustedes están?
se esfuerzan por dar a Dios más y mejor fruto con su vida? Seguir el modelo del Nuevo Testamento para la vida cristiana significa nunca estar satisfecho, nunca volverse complaciente, sino crecer, mejorar y madurar. Ese es el modelo del Nuevo Testamento para nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo nos enseña con su gran ejemplo, diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Pero una página antes, Pablo escribe: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 y 24. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 y 24. Amigos, para ganar más para Jesús, el apóstol Pablo se esforzó, y no solamente un poquito o a medias, se esforzó al máximo e instó a todos los cristianos a esforzarse y estirarse como lo hace el corredor olímpico para ganar su carrera. ¿Han visto algunos corredores olímpicos que hasta se avientan para tratar de alcanzar la línea y ganar? Así lo hizo Pablo. No se preocupó si se iba a lastimar, si iba a quedar en ridículo. Él se aventó, se lanzó, se estiró para alcanzar. Un poco más adelante en la misma carta, el Espíritu inspiró a Pablo a escribir en 1 Corintios 15 y versículo 10, 1 Corintios 15 y versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y escuchen lo que dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados hermanos y amigos, cuando el cristiano comprende verdaderamente la belleza y el poder de la gracia en su vida, no lo vuelve perezoso ni complaciente. No. La gracia de Dios lo impulsa, como lo hizo con el apóstol Pablo, a honrar y glorificar a Dios, dándole al Todopoderoso absolutamente todo lo que tenemos, produciendo más fruto. Y el apóstol Pedro presenta el camino hacia la fertilidad mediante una atención vigorosa a nuestro desarrollo espiritual. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Saben, los maestros, los maestros bíblicos bien intencionados, los maestros bíblicos bien intencionados suelen malinterpretar este pasaje. Sí, lo malinterpretan. Dicen que debemos desarrollar cada una de estas cualidades, una a la vez, en orden. Creo que no se escuchan ellos mismos decir estas cosas. Piénselo un momento. Esa interpretación significaría que no podríamos practicar la piedad, el afecto fraternal y el amor hasta que dominemos la fe, la virtud y el conocimiento. Mientras tanto, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13 y versículo 2, 1 Corintios 13, versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. Pablo dice, el Espíritu dice, Dios dice, nada soy. Cuando uno insiste en que la fe viene antes del amor en las virtudes cristianas, olvida que al enumerar el fruto del Espíritu en Gálatas 5 que estudiamos anteriormente, el apóstol Pablo enumera primero el amor antes de mencionar la paciencia, la fe y la templanza, es decir, dominio propio, estableciendo una contradicción innecesaria. Ahora escuchen, porque lo que el Espíritu enseña es que el cristiano debe crecer continuamente en cada una de estas virtudes. Y si lo hace, tiene la seguridad, la garantía principal de que no os dejarán estar ociosos o, en otras palabras, estériles ni sin fruto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y si sigue creciendo el cristiano, añadiendo estas virtudes, no caerá jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pero bien, Jesús nuestro Señor ofrece un cuarto nivel de fertilidad. Los cristianos pueden no dar fruto, dar algo, dar más fruto o dar mucho fruto. Y mucho fruto es el objetivo definitivo del cristiano. Eso quiero pensar que todos pensamos. Mucho fruto es el objetivo definitivo del cristiano y la manera más significativa de glorificar a Dios. Cada pámpano o cada rama de la vid, cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener esto como meta. Observen Juan capítulo 15, versículos 5 y 8. Por favor, vayan conmigo a sus Biblias. En Juan capítulo 15, versículos 5 y 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis no poco, no algo, sino mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si estás aquí escuchándonos
En esta noche entra en Cristo creyendo en Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, confesando tu fe en Cristo y bautizándote según Mateo capítulo 28, versículo 19, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5 y Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Luego, dale a Dios algo de fruto. Cuando Dios te pode, acércate cada vez más a Cristo, lo que te llevará a más fruto. Y si persistes, a mucho fruto. Y saben, esta idea de dar mucho fruto no implica competir. La iglesia no es para competir quién predica más bonito, quién predica mejor, quién es el hermano que da más, quién es el hermano que da menos. No, no es una competición. Esta idea de dar mucho fruto no implica competir con nuestros hermanos y hermanas. Más bien, implica alcanzar nuestro potencial para Cristo. Qué fácil es pasar por alto este punto de la parábola del sembrador. ¿No es así? Sí, es muy fácil. En Mateo capítulo 13, versículo 23, Mateo capítulo 13, versículo 23, la buena tierra dio distintos niveles de fruto, pero aún así, mucho fruto. Unos 30, otros 60, otros 100. Tal vez ustedes digan, bien, bien, pero predicador, ¿cómo damos mucho fruto? Escuchen la respuesta. Si permanecemos en Cristo y Cristo en vosotros, veremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero el apóstol Juan ofrece una guía considerable sobre cómo permanecer en Cristo. Y escuchen, amados hermanos y amigos, subrayen, circulen, permanecer. Permanecer es la palabra importante aquí. En todo el estudio que hemos estado estudiando en esta noche. El apóstol Juan ofrece una guía considerable sobre cómo permanecer en Cristo. Registra las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El creyente no tiene excusa. Tiene la palabra de Dios en la Biblia, en la computadora y en el teléfono. Continúen en la palabra. Conviértanla en parte de su rutina diaria. Mediten en ella. Esta conducta diligente permite al cristiano seguir el consejo de Dios. Porque es consejo de Dios el que Él nos da en 2 de Juan 1:9. 2 de Juan 1:9, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El discípulo amado añade en 1 de Juan capítulo 2, versículo 24. 1 de Juan capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amados, estas son garantías. Son garantías. Pero hay más orientación. Hay más orientación en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, ciertamente implica un comportamiento amoroso, de satisfacción, de que me encanta hacer esto, no de que, ay, tengo que hacer esto porque la Biblia me lo dice, o porque Dios me dice que tengo que... No, así no. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, y estamos para concluir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora o cómo permanece el amor de Dios en él? Siguiente capítulo, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12, 13 y 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12, 13 y 16, nos dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El cristiano que se toma en serio su permanencia en Cristo, estudiará la vida de Cristo y modelará su vida según la vida de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, como última escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, como Jesús anduvo. Y bien, la enseñanza de Jesús, nuestro Señor, sobre la vid y los pámpanos, se centra en que el hombre se conecte con Cristo y viva de tal manera que mantenga esa conexión, que permanezca en Él. Preguntamos, ¿no entregarán sus vidas a Cristo hoy?